Nos alegramos que podemos seguir encontrándonos, sabiendo que Dios siempre tiene una palabra en el momento oportuno, cuando estamos necesitando ese agua para beber, cuando la sed ya ha avanzado en nuestras vidas, es cuando Dios tiene ese brote maravilloso de esa agua que necesitamos para poder fortalecernos, animarnos y seguir adelante, como siempre decimos. Bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, tus proyectos, tus planes, pero qué maravilloso es saber que Dios nos bendijo en todas las cosas. Por eso vamos a compartir ahora en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, lo que dice la palabra de Dios. De saber que Dios hizo algunas cosas para que nosotros tuviésemos ya en este tiempo, desde el día que Dios nos escogió, la oportunidad de vivir experiencias extraordinarias y gloriosas en Él. Por eso decimos, Dios lo hizo. Antes que nosotros entendiésemos las cosas de Dios, Dios ya había bendecido nuestras vidas. Por eso vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso como empieza el apóstol Pablo. Empieza glorificando, exaltando, manifestando esa adoración delante del Dios y Padre Celestial. Esta manifestación que hace el apóstol Pablo es un reconocimiento a aquel que nos ha dado la oportunidad de una nueva vida, una vida espiritual. Y entonces aquí en esta vida espiritual nosotros sabemos que Dios tiene cosas para manifestar en nuestras vidas, aún delante de las situaciones y manifestaciones que estemos viviendo. Nosotros sabemos que la bendición de Dios está en lo material, en lo familiar. Sabemos que la bendición de Dios está en cada proyecto y en cada plan. Aquellos que tenemos de Dios lo que nosotros decimos consagración, unidad, comunión. Pero qué maravilloso es que nos bendijo en toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Si es bueno ser bendecido en lo natural, en la salud, en la economía, como decíamos, y en diferentes cosas, qué mejor es ser bendecidos espiritualmente. Lo demás es todo perecedero, es por un tiempo, es por el momento o por el tiempo que nosotros estemos pasando aquí en la tierra. Pero la bendición espiritual es para siempre en esta tierra y para la eternidad después que partamos de esta tierra. Por eso en esta manifestación de la bendición espiritual dice la palabra de Dios que Él nos bendijo en toda bendición espiritual. Cuando dice en toda, quiere decir que no hay nada más para hacer. Todo lo hizo en Cristo Jesús para bendecirnos a nosotros. Por eso vamos a tomar lo que dice, bendijo con toda bendición. ¿Con qué bendición nos bendijo? Él, cuando nosotros estábamos errantes por esta tierra y padeciendo distintas circunstancias y manifestaciones por causa de nuestra vida que estaba alejada de Dios, que estaba lejos de lo que Dios quería que nosotros fuésemos, entonces Él nos bendijo con la salvación. Dios no envió a su Hijo para condenarnos.
Él nos liberó de la condenación que nosotros ya teníamos. Entonces dice la palabra de Dios que Él nos libró de todos esos delitos y pecados que nos acusaban y nos condenaban a un infierno, dice la palabra de Dios, o a una muerte eterna. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber, que Él nos bendijo con esta bendición porque nosotros éramos incapaces de podernos salvar a nosotros mismos, incapaces de poder hacer todas las cosas bien de tal manera que no hubiese sobre nosotros ninguna condenación. Entonces, esto es lo que vino a hacer Jesús, a bendecirnos en todo. Yo no sé cuál era tu dificultad, no sé cuál era tu pasada manera de vivir o aún la forma de vivir que tienes hoy, pero hay algo que sí sé, es que Dios te bendijo con toda bendición espiritual. Entonces la bendición rompe la maldición. Si había maldiciones en tu vida que te llevaban muchas veces a vivir experiencias en las cuales el pensamiento de muerte, el pensamiento de enfermedades, el pensamiento que te llevaba a tener sueños tal vez de diferentes índoles, pero siempre condenatorias y siempre viendo tu incapacidad sobre las manifestaciones que venían en contra de ti. Hay personas que tienen pesadillas durante muchos años y esas pesadillas siempre en esas pesadillas siempre se ven perseguidos, en esas pesadillas siempre se ven arruinados, siempre se ven maltratados, golpeados, en esas pesadillas se ven siempre en una situación de desesperación. Entonces Él vino a librarnos de todas esas cosas que hemos estado viviendo. Si has estado viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo que no tenías un rumbo fijo, si estabas viviendo un tiempo en el cual creías que nunca ibas a salir de la adicción que tenías, tanto sea de alcoholismo, tanto sea de pornografía, puede ser de drogas o tal vez de medicamentos que has tomado más allá de lo que te han recetado los médicos. Entonces, si vos veías que todo te tenía así atrapado, estabas en condenación. Entonces te das cuenta que esas cosas no te dejaban ser feliz. Pero tenemos que entender que Dios nos dio una oportunidad. Jesús vino a presentarnos a su Padre para que nosotros entendamos que en Él había ya manifestaciones que a través de la eternidad ya estaban determinadas. Hay algo que nos da una certeza y gloriosa, es esta certeza para nuestras vidas. Es que Dios, antes que ocurriesen las cosas, ya tenía para vos preparada la bendición. Antes que vivieses el tiempo que estamos viviendo, que hemos vivido, ya Él tenía preparada esta bendición que nos iba a liberar de las situaciones que nos condenaban. Y esto nos hace recordar no solamente que el Padre es eterno, sino que Jesucristo también es eterno, porque dice que en Él ya estaba esta manifestación planificada para que nosotros seamos benditos. Entonces te quiero decir algo y tal vez no lo recordabas por las cosas que estás viviendo. Dios te ha bendecido en todas las cosas y te ha bendecido en lo espiritual conforme al alineamiento o a la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo la obra, Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces fuera la condenación, fuera todas aquellas cosas que te apartaban de Él, y ahora toma lo que Dios ha preparado, porque esto es para que nosotros disfrutemos no solamente en esta vida tener autoridad y vivir las manifestaciones
manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo en Cristo Jesús, sino también para toda la eternidad, porque tú no has sido salvo, tanto a ti mujer, varón, joven, te digo, solamente por el tiempo que vivas en la tierra, sino para toda la eternidad. Esta bendición espiritual es para ahora y para la eternidad. Entonces nosotros tenemos que saber que somos escogidos en Él. Somos escogidos en Cristo, que ha de manifestar en este mundo las acciones que el Padre ya ha determinado que ocurriesen. Entonces Él fue a la cruz del Calvario por ti. Él fue a la cruz del Calvario para que vos y yo podamos tener la oportunidad de vivir una nueva vida en Él. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que esto ya fue realizado, que Jesucristo no tiene que volver a la cruz del Calvario, no tiene que volver a derramar su sangre, no tiene que volver a padecer. Ahora está junto al Padre en lugares celestiales, y allí también nosotros tenemos lugar, porque dice la palabra que nos estamos sentados con Él en lugares celestiales. Entonces ahora nosotros sabemos que el poder, la fuerza, la autoridad del Espíritu Santo también se mueve en nosotros, porque Él nos escogió a nosotros. Porque antes que nosotros naciésemos, Él ya nos había escogido. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, antes que estuvieses en los pensamientos de tu padre y de tu madre, antes que ellos se conociesen, Él ya te había escogido en la eternidad. Qué difícil se nos hace entender estas cosas. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Porque nosotros vivimos en un tiempo cronos, en un tiempo de días, de minutos, en un tiempo de semanas, en un tiempo de meses, en un tiempo de años. Entonces se nos hace difícil entender la eternidad. Dios estuvo, está y estará en esta humanidad, porque Él fue creador de todas las cosas, y antes que las cosas sucedan, Él ya las sabía todas. Esto es lo que nosotros podemos entender ahora un poco más, que Él nos escogió a nosotros. No nos escogió por lo que éramos, sino que nos escogió por lo que nosotros íbamos a hacer para Él. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Tal vez has vivido una vida muy desordenada, tal vez no has hecho nada como para poder agradar a Dios, pero Dios ha hecho todo lo necesario para poder agradarte a ti. Él va a cambiar y va a transformar todas las cosas que tal vez vos no pudiste hacer, y durante años luchaste y peleaste y creíste que ibas a vencer y que eras fuerte para poder hacerlo, pero te encontraste que en un momento te cansaste, te debilitaste, ya no tenías fuerzas, ya no tenías ganas de seguir peleando y te entregaste a la deriva. Pero Dios no te abandonó, Dios no te ha dejado, Dios te ha escogido, y antes que vos pudieses escogerlo a Él, Él ya te había escogido a ti. Imagínate esto maravilloso, que Dios ya hizo esta obra y la hizo para transformar, cambiar y manifestar en ti todas aquellas cosas que tiene preparadas para que nosotros sigamos en esta tierra hasta el día que partamos de ella, si Cristo no nos viene a buscar pronto. Entonces, ¿cuál es la receta para que nosotros podamos estar más cerca de Él y podamos vivir estas cosas? Es acercarnos a Cristo en oración, en búsqueda, en lectura de la palabra. Nosotros nos acercamos cada vez a Él, y cuando más cerca de Él estemos, más de estas manifestaciones se van a ir mostrando, porque todo esto funciona en el radio que estemos con Él. Eso es lo que nosotros tenemos
que ver que el mismo Dios ya nos escogió para que podamos participar en Cristo Jesús de todas las cosas que Él ya determinó. Él determinó sobre tu vida bendecirte en lo natural, pero también bendecirte en lo espiritual. Cada vez que esas manifestaciones tal vez inentendibles que han venido a tu vida para golpearte y muchas veces para traer dolor, angustia, pesar, esas manifestaciones espirituales que algunos decimos que es del alma, otros dicen que son de espíritus inmundos, pero sobre todas esas manifestaciones Él ya te bendijo, y la bendición de Dios rompe con toda maldición, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber en este tiempo donde muchas cosas empiezan a mostrarse en nuestra contra, y muchas veces estamos luchando no solamente con nuestra carne, sino con manifestaciones espirituales desconocidas para algunos de nosotros. Entonces acá es donde nosotros nos afirmamos y declaramos: ya Dios nos escogió, y Dios sabía que íbamos a vivir este tiempo, íbamos a tener esta circunstancia, pero Dios nos equipó para que podamos así enfrentar, desarrollando en Él las fuerzas necesarias. Y entonces cuando nosotros ya no podemos, Él interviene con sus manifestaciones divinas, provocando el cumplimiento de toda su promesa. No te dejes engañar, todavía tienes esa vida en ti que renovará tus fuerzas en medio de tu debilidad y te llevará a vivir experiencias extraordinarias en un poder extraordinario en Dios. Entonces, Él dice en su palabra que estamos predestinados. Tenemos un problema con la predestinación. Nosotros creemos que lo malo y lo bueno está predestinado ya por Dios. No, hay cosas que nosotros nos corremos de la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad, y aún así Dios corrige esas cosas para podernos encaminar en lo que Él ya ha determinado. Él ha predestinado que nosotros seamos como Cristo. Él ha predestinado que nosotros seamos imitadores de Él. Él ha predestinado que nosotros seamos santos, que nosotros seamos sin mancha. Eso ha predestinado. Pero nadie quiere hablar de esa predestinación. ¿Por qué? Claro que nos cuesta ser santo, nos cuesta hacer las cosas bien. Entonces eso no incluye la predestinación. Pero cuando nosotros, los seres humanos, hacemos las cosas mal, decimos: y bueno, Dios lo sabe. Dios sabe lo malo, no sabe lo bueno. Muchas veces son los hombres los que determinan hacer las cosas. Dios nos presenta todo como debe de ser y nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Qué predestinó Dios para tu vida? Es que seas santo. Esa es la predestinación que Dios tiene para ti. Que seas sin mancha, que seas un hombre o que seas una mujer que haga las cosas bien. Entonces en la predestinación de Dios está en el cumplimiento que Dios ha determinado que ocurra. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser hombres y mujeres que hagamos su voluntad, que vivamos en obediencia, que manifestemos en esta tierra el obrar divino del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que muchas veces fallamos y Dios también lo conoce, pero nuestras fallas, nuestros errores, el vivir equivocadamente no está dentro de los planes de Dios. Eso está dentro de nuestros planes. ¿Qué te parece si aceptamos la voluntad de Dios? ¿Qué te parece si aceptamos la palabra? ¿Qué te parece si hacemos lo que Él quiere? ¿Qué te parece si el cumplimiento de esta palabra comienza tal vez hoy? O tal vez ya ha comenzado, no sé, desconozco a muchos de los que están mirando hoy. Pero es importante cumplir con ella. Es importante vivir conforme a lo que ella ha determinado. Entonces ahí vamos a poder disfrutar en su autoridad
autoridad, en su manifestación poderosa, la autoridad que nos ha entregado. Y cada uno de nosotros, cada vez que tengamos que enfrentar situaciones espirituales o naturales, recordemos que la bendición de Dios ya ha sido derramada sobre nuestras vidas, tanto en lo natural, tanto en lo familiar, en lo económico, como también en nuestra vida espiritual. Deja de decir no puedo cambiar, deja de decir no voy a poder nunca salir de la situación que me encuentro. Empieza a pensar que Dios lo hizo y lo hizo por ti, y ya Dios tenía preparado este tiempo para que vos pudieses escuchar lo que Él te quería decir. Él ya te bendijo, Él ya tiene todo lo que vos necesitas para salir de las condiciones que te encuentras. Entonces para Dios no hay imposible, porque el poder de su gloria obrará y se manifestará cuando nosotros permitamos que Dios lo haga en nuestras vidas. Entonces acontecerá. Dejas de vivir en el sufrimiento y en el tormento. Deja de experimentar esas cosas espirituales de maldad que han provocado en tu vida pesadillas y sueños que te acorralan por las noches, y también esos pensamientos que durante el día te quieren llevar a hacer cosas que no tienes que hacer. Y empieza a pensar cómo vas a vivir ahora, que te has dado cuenta que estás bendecido también en todas las áreas espirituales de tu vida, las áreas espirituales que te rodean. Él ya ha preparado este tiempo para que nosotros podamos tener esta manifestación y así vivir conforme a su voluntad. Entonces, está ideado que seas un hijo, que seas una hija, y lo ideó Dios. Entonces ahora tú puedes decir: soy un hijo, una hija de Dios, con los derechos legales, con la autoridad que se me ha otorgado para llevar una vida conforme a su voluntad. Y cada vez que venga el enemigo contra tu vida, sabrá que en ti está esa autoridad, poder y manifestación que también está en Dios, porque eres un hijo y una hija de Dios para manifestar la obra de Dios. Que Dios te bendiga, te fortalezca en este tiempo, no te dejes engañar y vive con toda esa bendición que Dios te ha dado. Amén y amén. Gracias damos a Dios porque podemos reflexionar en la palabra y así nosotros pensar en todo lo que Dios nos ha dicho. Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso, si nunca recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el tiempo que lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón por ello y le pedimos a Dios que entre a nuestras vidas. Acuérdense que toda esta bendición que viene de parte de Dios es en Cristo Jesús. Por eso, repite conmigo si quieres hacer esta oración de fe. Amado Jesús, te necesitamos y te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos nuestras faltas y ahora abrimos nuestro corazón. Entra en nuestras vidas. Sé nuestro Señor, sé nuestro Salvador. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque hoy me he constituido un hijo o una hija tuya. Amén y amén. Si Dios
ha estado con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en tu vida, ¿quién contra ti? Por eso este es el tema, o este es el tiempo donde Dios va a manifestarse en todas tus jornadas. Gracias damos a Dios. Si tú has hecho esta oración de fe, comunicate o contactate con nosotros porque te queremos ayudar en el crecimiento de tu vida cristiana. Ahora vamos a estar orando por las necesidades. Vamos a pedirle a Dios que opere en cada una de nuestras necesidades, tanto sea en lo económico, puede ser en lo matrimonial, en lo familiar, puede ser en tu salud, en el área que estés necesitando. Creemos que Dios también en este día te bendecirá y traerá la manifestación de todas aquellas cosas que estás esperando. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, Señor, creemos que la manifestación gloriosa de tu benevolencia, Padre Dios, para cada persona, obrarás milagrosamente, bendiciendo, Padre Dios, allí donde no había, bendito Dios, Señor, esperanza, donde no había cambios ni transformaciones, donde la tierra estaba seca, Padre Dios, y sin fruto. El poder de tu gloria hará que, bendito Dios, cosas extraordinarias. Por eso bendecimos, Padre, los cuerpos. Trae sanidad sobre ellos. Toda clase de enfermedad que se haya manifestado según su género, bendito Dios, ahora recibe sanidad en el nombre de Jesús. Toda manifestación, Padre Dios, que ha atacado, Señor, los huesos, ahora es restaurado los huesos, ahora se corrigen las columnas, se sana el reuma. Ahora, Padre Dios, la artritis no podrá perseverar porque el poder de gloria traerá milagros sobre ella. Habrá milagros, Padre Dios, Señor, sobre la osteoporosis. Bendito Padre, creemos que el poder de tu gloria corregirá todos los huesos que están desgastados y ahora en el nombre de Jesús son renovados en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre Dios, sanidad sobre la mente. Toda manifestación que ha traído bloqueos mentales como el ACV, como la demencia senil, a esas manifestaciones de Alzheimer, todo lo que ha traído bloqueos mentales, Señor, como la locura, como la esquizofrenia. Ahora atamos y reprendemos todo espíritu inmundo de maldad y de bloqueo mental y lo echamos fuera y declaramos ahora sanidad, reactivación, Padre Dios, Señor, de toda su mente, y declaramos que en el poder divino de Dios vendrán los milagros, bendito Padre. Ahora, bendito Dios, sana la vista, sana los oídos, corrige, Padre Dios, Señor, toda manifestación que ha nublado los sentidos, Padre Dios, de ver, que ha nublado los sentidos de oír. Ahora, Padre, si se necesitan milagros, Padre Dios, ocurrirán, bendito Dios, Señor, sanando y operando, bendito Padre, tanto el oír como el ver. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, y declaramos sanidad sobre los órganos, sobre el corazón, sobre los riñones, sobre el hígado, sobre los pulmones y sobre cada uno de los órganos, Padre. Ahora viene la sanidad, y lo que la ciencia y la medicina no han podido lograr, ahora, Padre Dios, los milagros lo harán. Padre, restaura los hogares, restaura las familias, restaura los matrimonios. Si había violencia, conflictos de ira, de enojo, si había división, ahora toda manifestación, Padre Dios, espiritual de maldad, la echamos fuera y declaramos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual
espiritual y ha llegado ahora a nuestra casa la paz que solamente Dios puede dar, esa manifestación espiritual que opera en nuestras vidas trayendo gozo, trayendo alegría, esa manifestación que nos lleva a perdonar y a pedir perdón. Padre Dios, declaramos que las manifestaciones espirituales estarán corrigiendo primero nuestras vidas y después todo el vínculo que nos rodea. Ahora, bendito Dios, Señor, declaramos que lo que viene siempre será mejor que lo que hemos dejado atrás, y lo que hemos creído en el nombre de Jesús se manifestará a nuestro favor. Recibimos la bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Damos gloria y honra a Dios porque Él nos ha bendecido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Nos ha escogido y predestinado, dice la palabra de Dios. Amén.